¿Cómo están mis hermanos? Dios los bendiga. Los saludo en el nombre del Señor. Vamos a iniciar este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Amén. Vamos a comenzar orando para ya estar iniciando el tiempo de poder meditar en la palabra del Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Soberano Rey, gracias. Gracias, Señor eterno, por permitirnos tener este tiempo con mis hermanos de meditar en tu palabra. Bendito sea, Señor, porque tú siempre, Señor, permites que tengamos el espacio, Señor, para poder hacer esto, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Quita de nuestra mente todo obstáculo, Señor, que nos impida comprender tu palabra. Tu palabra es luz, tu palabra es lámpara y cuánto la necesitamos, Señor, cada día de nuestras vidas para poder, Señor, vivir como tú quieres que vivamos en la santidad tuya, bendito Dios. Gracias por mis hermanos que se disponen a escuchar esta enseñanza y no solamente a ser oidores, Señor, olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Háblanos, háblanos a todos nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, voy a compartir mi pantalla para que podamos meditar en la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos ya en el capítulo 5 de Primera de Corintios y vamos a hablar acerca de la levadura, el efecto contagioso que tiene respecto al pecado. Y vamos a meditar en tres versículos, el versículo 6, el 7 y el 8. Vamos entonces a ir repasando un poco sobre lo que hemos estado mirando hasta aquí. Estamos en la segunda parte de los problemas que habían en la iglesia de Corinto acerca, en este caso, de la santidad y la disciplina. Y estamos todavía en el capítulo 5 sobre el pecado sexual que fue tolerado. Y conversábamos pues en la reunión anterior, en la sesión anterior, que el pecado que había en la iglesia era de la fornicación. Y el término que se usa para fornicación es porneia, que se refiere a todo tipo de actividad sexual fuera del matrimonio, o sea, incluye la homosexualidad, ¿no? Entonces, pero ¿cuál era ese pecado de fornicación que aquí se había encontrado? Y es justamente lo que dice en este primer versículo del capítulo 5 que había un varón de la iglesia que tenía como mujer a la que fue esposa de su padre. Ahora, no sé si fue o es todavía. Entonces es un pecado bastante grave el que se está observando aquí. Y esto es algo que nosotros debemos ir teniendo en cuenta respecto a lo que dice la Biblia. Lo leímos nosotros en Levítico capítulo 18, versículo 17. Observemos nosotros. Justamente nosotros leíamos en Levítico capítulo 18, versículo 17. Bueno, en todo el capítulo 18 nosotros leímos una serie de prohibiciones respecto a los pecados sexuales y habían cosas bastante tremendas, ¿no? Y una de ellas es justamente lo que estaba pasando en Corinto. Levítico 18, 17 dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre, ¿no? Es como estar con tu padre, qué cosa tan tremenda. Pero los corintios eran bastante orgullosos, estaban muy ensoberbecidos, no sabedores de que son una iglesia con todos los dones, que son una iglesia muy bendecida, pero también habían dejado que la cultura del mundo había ingresado. Y bueno, como ya se vivía en la gracia, pues se daban las libertades y esto no es agradable al Señor. Justamente en este mismo capítulo 18, en el versículo 29, la indicación era de que la persona que caiga en estos pecados tenía que ser cortado del pueblo, sacado del pueblo de Israel, ya no podía ser parte del pueblo. Y es justamente lo que Pablo le pide a la iglesia en el versículo 2. Dice así, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción?
¿no? Entonces ahí es donde es como una controversia porque la iglesia de Corinto, que se sabe que viven la gracia, que ellos no son el pueblo de Israel, que son un pueblo gentil que ha sido injertado, de repente están interpretando mal lo que es obedecer al Señor, ¿no? Entonces ha hecho sus propias interpretaciones, su propia cultura cristiana, y Pablo pues les llama la atención al respecto. Pero ¿por qué pide que sea sacado? Justamente esto es lo que vamos a mirar en los versículos 6 al 9. ¿Por qué debe ser sacado dentro del pueblo? Justamente es lo que vamos a mirar. Pero antes de eso, Pablo va a hablar algo muy serio. Les va a decir en el versículo 4, les va a repetir, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, miren. Y luego va a decir, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la iglesia tiene que aplicar la disciplina. Tiene que haber una disciplina muy estricta y cuando Pablo pide esta disciplina, lo dice, no, él no pide que se haga esto bajo su propia idea, bajo su propia convicción, sino en el versículo 4 leímos que él pedía que se haga esto en el nombre del Señor Jesucristo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que pide? ¿Cuál es la disciplina para esta persona? Dice que sea entregado a Satanás. Y también estuvimos mirando que ser entregado a Satanás no significa condenarlo al infierno. Nosotros no tenemos ninguna autoridad, mis hermanos, para enviar a ninguna persona al infierno, ni quitarle la salvación. Nosotros no somos quien para decir quién entra y quién no entra al cielo. No podemos nosotros autorizar maldiciones espirituales, también condenar a la gente, invocando a Satanás conscientemente, provocar violencia espiritual o emocional o exponer públicamente, ¿no? Estas faltas. Entonces, no es eso nuestro llamado. A veces algunos pensamos que incurrir en humillación, ya hacer un llamado público de la falta es lo que debemos corregir. A veces, mis hermanos, esto es porque nosotros hemos sido formados en esa cultura. De repente, papá o mamá los han corregido a ustedes humillándolos públicamente, descubriendo sus faltas, y de repente esa cultura también la traemos a la iglesia. Pero cuando vemos Jesucristo, cuando se encontró con la mujer pecadora, él no humilló más a esta mujer, más de lo que ya estaba, sino que le dijo, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. ¿No? Entonces, cuando Pablo le va a decir a la iglesia que el tal sea entregado a Satanás, no es que lo está condenando al infierno. Esta expresión se utilizaba básicamente para, como un acto disciplinario de separación. La persona que estaba siendo disciplinada tenía que ser separada de la iglesia. Ya no podía disfrutar del, digamos, esos privilegios de pertenecer a la iglesia, de esa cobertura de la iglesia, de que sea conocido como un cristiano. Lastimosamente hoy en día tenemos esas situaciones. Hay personas que se dicen ser cristianas y cometen graves faltas. Y la gente dice, ah, pero no va a la iglesia, mírenlo, ¿no? Entonces, cuando se le pide entregar a Satanás es separarlo, ya que Dios se encargue, ¿no? Que Dios se encargue, sacarlo de nuestro entorno. Si quiere puede asistir al templo, el templo nunca cierra las puertas a nadie, pero no le podemos dar participación como si fuera uno más dentro de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esto? Y al final del versículo 5 dice, pues el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Y cuando hablamos de la carne, ya nosotros sabemos que es nuestra naturaleza pecaminosa, a fin de que el Espíritu, dice, sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, eso también nosotros tenemos que ir entendiendo respecto a la disciplina. Hay que ser firmes con estas situaciones, pero nosotros no somos quien para condenar, decirle ya perdiste la salvación, tú no vas a entrar al cielo. No somos nosotros llamados a eso, pero sí el Señor nos llama a poder ser firmes en marcar el orden y la disciplina dentro de la iglesia. Entonces, ¿y esto por qué? Y esto es justamente lo que en este momento nos toca a nosotros abordar. ¿Cuál es el efecto contagioso del pecado? La levadura. La levadura es utilizado en este versículo, a partir del versículo 6, y vamos a comprender un poquito por qué la levadura, porque la levadura en sí misma no es mala, vamos a mirarla.
Justamente aquí en el versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. No es bueno el envanecimiento. Ustedes se sienten superiores, ustedes se sienten muy sabios en su propia opinión, y eso lo vimos en el capítulo 4. La iglesia de Corinto se sentía muy superior respecto a su conocimiento de la doctrina y las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces ellos creían que juzgaban dignamente, rectamente, pero su corazón se había llenado de orgullo, de vanidad, y habían aceptado la cultura de la época, de tal manera que todas sus decisiones estaban muy fundadas en sus propias ideas. Entonces aquí Pablo en el versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. Y ahí es donde introduce el término levadura. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Observen ustedes la imagen. Aquí tenemos la levadura. Esa levadura que son pequeños granos que en polvo ingresan a la masa. ¿Y qué hacen con la masa? La inflan, la llevan muy alto. Entonces, de lo que esa masa es pura, es solamente con sus productos normales, ingresa la levadura y la levanta. La levadura en sí misma no es mala, hermanos. Justamente en Mateo capítulo 13:33, la levadura es utilizado en términos positivos. Por ejemplo, dice acá Mateo 13:33. Otra parábola les dijo, hablando de Jesús, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces aquí está dándonos la idea de una levadura, que el reino de los cielos es como la levadura, que la colocas en un espacio y va creciendo, creciendo y llena toda la masa. Y bueno, la voluntad de Dios es que su reino pues inunde los cielos y la tierra, que todas las personas escuchen el evangelio. Esa es la voluntad de nuestro Señor. Entonces aquí estamos mirando cómo la levadura está siendo empleada en términos positivos, ¿no? En términos positivos para que podamos ir entendiendo el porqué de este uso de la levadura. Pero en este caso se está empleando la levadura con esa misma figura de inundar, pero en este caso la levadura está representando el pecado. Entonces, cuando colocamos, nosotros sabemos que si la colocamos a una masa, lo que va a hacer es inflar a la masa. Entonces, en este caso, Pablo está usando el término levadura en relación al pecado. ¿No sabéis que un poco de pecado inunda toda la masa? Entonces, este es un elemento que nosotros también debemos tener en cuenta. Y justamente Pablo dice, límpiense pues de la vieja levadura. Límpense pies de pues de la vieja naturaleza. Y es justamente lo que dice Mateo 16, versículo 6 y versículo 12. Cuando Jesús estaba también enseñando, cuando Jesús estuvo en la tierra, hubieron muchos momentos en los que él estuvo en contacto con fariseos, escribas en este caso saduceos también. Y le dice a sus discípulos, dice acá el versículo 6, Jesús les dijo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces aquí está utilizando Jesús el término levadura como el pecado, la hipocresía, porque ellos son conocidos como hipócritas, que hace que inunde toda la iglesia, en este caso el pueblo judío, ¿no? Entonces, entre los versículos 7 y 11 dice aquí que los fariseos y los saduceos se miraban entre ellos diciendo, pero que acá ninguno ha traído pan, ¿no? Ellos no se dan por aludidos si no entendían, ¿no? Entonces, qué raro, aquí nadie ha traído pan, decían ellos. Por eso en el versículo 12 dice, entonces, porque el Señor les habló directamente, entonces dice, entendieron que no les había dicho que se guarden de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿No? Entonces aquí esa doctrina, cuando las doctrinas tienen, decía mi papá, el siervo de Dios, nuestro pastor decía, si viene un siervo de Dios y te habla el 90% de la palabra de Dios y un 10% de una mentira introduciendo alguna falsa enseñanza,
daña todo y no deberíamos escucharlos. Un verdadero siervo de Dios tiene que hablar el 100% de la palabra de Dios. Entonces es un poco lo que estaba pasando acá con los fariseos y los saduceos, que interpretaban la ley, la Torá, el Antiguo Testamento para nosotros, a su manera, a su forma, y muchas veces era una manera hipócrita, tan así que Jesús en algún momento les dijo, sepulcros blanqueados, le dijo. ¿Qué significa un sepulcro blanqueado? Por fuera se ven limpios, bonitos, de un mármol, una piedra preciosa, pero por dentro ¿qué hay? Pobredumbre, hay muerte, hay descomposición, ¿no? Entonces Jesús le dijo eso a ellos, indicando de que son hipócritas, ¿no? Entonces aquí también es, aquí cuando en este versículo 7 Pablo le dice, límpiese pues de la vieja levadura. Límpiense de esas costumbres que hemos traído del mundo, que ya no pueden ejercer control dentro de la iglesia. Si de repente en el mundo nosotros teníamos ciertas conductas con nuestro grupo de amigos, de familias, tenemos que examinarlas a la luz de la palabra, prestar atención a lo que la gente dice y seguir en esa corriente del chisme es lo que al Señor le agrada, hablar sobre una persona o estar cogiendo lo que no nos corresponde, o decir, bueno, pues esto es mío, es mi derecho, y tomar lo que no nos corresponde a la luz de la palabra, ¿qué es? ¿No? Y en este caso se lo está diciendo respecto a los pecados sexuales, estrictamente sobre esta fornicación que estaba en la iglesia. ¿Por qué ustedes dejan que esas ideas de su cultura se imponga? De repente en su entorno es muy normal la fornicación, el adulterio, estas prácticas inmorales, sexuales. De repente en su entorno la cultura es natural, pero no, nosotros no, dice, eso es la vieja levadura. Entonces luego justamente lo que va a decir aquí es y bueno, en Gálatas 5:9 nos va a reforzar un poquito más esto, nos dice, vosotros corríais bien. Es otra carta que escribe Pablo a los Gálatas, a los hermanos de la región de Galicia. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede del que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿No? Entonces, igual, esto que le está pasando a la iglesia de Corinto, en algún momento también le pasó a la iglesia de Galicia, a los hermanos de Gálatas, ¿no? De esta carta que se fue dada a los Gálatas, un poco, dice, ¿quién os estorbó? Ustedes estaban corriendo bien, ¿quién os estorbó de obedecer? Miren, un poco de levadura como leuda toda la masa. Entonces, dejemos, dice acá Pablo, límpiense de la vieja levadura, las viejas costumbres, las viejas prácticas, no las traigamos a la iglesia. Examina esas prácticas a la luz de la palabra. Y ahí es donde en la segunda parte y última parte del versículo 7 dice, para que seáis nueva masa, sin levadura porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces aquí nosotros vamos a ir mirando justamente acerca de esta nueva masa. Es algo muy bonito, hermanos, esto, porque aquí vamos a ver algunas figuras. Nos habla de ser una nueva masa. En Cristo somos nuevas criaturas, dice, ¿no? Sin levadura, sin levadura. Y esto hace una relación con la Pascua. Dice, Cristo es nuestra Pascua. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Pablo está haciendo un recordar sobre Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 vamos a ver que el Señor le da instrucciones al pueblo a través de Moisés y les dice, van a salir de Egipto, van a sacrificar un cordero, van a untar el marco de la puerta con la sangre del cordero, van a en la noche de comer el cordero y van a comer también unas hierbas amargas que les hagan recordar todo lo vivido, pero dice acá en el versículo 7, 15, 7 días comerás panes sin levadura.
Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado con levadura, desde el primer día hasta el día séptimo será cortado. ¿Por qué da esta ordenanza el Señor a través de Moisés? Porque el pan sin levadura simbolizaba pureza y separación. Cuando el comerse un pan sin levadura implica que está comiendo la masa pura, la masa en esencia con su sal, pero sin más componentes que cambien las características del pan que ellos consumían, ¿no? Entonces, si ya le colocabas la levadura, ya era un ingrediente más y ya la masa no era pura, ¿no? Entonces, comer un pan sin levadura para el pueblo de Israel significaba pues, pureza, estamos separados, estamos apartados de todo lo que nos contamina. Entonces, esta orden la da el Señor en el capítulo 12, cuando Israel va a salir de Egipto y es la primera Pascua. Recuerden que cuando ellos estaban en sus casas celebrando esta Pascua, comiendo el cordero, comiendo el pan, las hierbas amargas, el ángel de la muerte pasó por en medio de ellos y ninguno murió porque era el Señor, su Pascua. Recuerden ustedes que la sangre del cordero sacrificado estaba en el marco de la puerta y cuando el ángel de la muerte pasaba, nadie moría porque miraba la sangre de Cristo. Esa es la Pascua. Es un símbolo de lo que Jesucristo iba a hacer milenios después, acerca de su muerte en la cruz, el cordero sacrificado. Entonces, cuando Pablo aquí nos va a decir que nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada por nosotros. Le está diciendo al pueblo de Israel, entiendan que Jesucristo ha dado su vida por nosotros para santificarnos, para purificarnos. ¿Por qué nuevamente volvemos a viejas prácticas? Eso es algo, va a ser algo muy común de Pablo a las iglesias cuando les escribe. Es verdad que en Cristo tenemos libertad, tenemos la gracia, estamos en la gracia, no hay condenación para los hijos de Dios, pero como hijos de Dios también tenemos que ser obedientes. El Señor dijo, sean santos como yo soy santo, sin la santidad nadie verá a Dios. Entonces aquí el pueblo de Corinto, la iglesia de Corinto, está interpretando la doctrina a su manera y ha permitido que entre esta fornicación y ellos la han aceptado como normal y Pablo les advierte, este pecado va a crecer y va a contaminar a toda la iglesia, va a contaminar a toda la iglesia. Entonces les está advirtiendo, le dice, coman pan sin levadura, es decir, vivan sin contaminarse, no dejen que prácticas de la cultura ingrese a la iglesia porque solamente nos hace daño. Y termina diciendo, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué les está diciendo? Celebremos la Pascua, la liberación que nosotros tenemos en Cristo, y esto lo tenemos que hacer continuamente, porque nuestra redención ya ocurrió, nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificado, vivamos en esa libertad, vivamos continuamente como el pueblo redimido por Cristo. Entonces, aquí nosotros tenemos que ir también comprendiendo, Jesucristo es nuestra Pascua, Él murió por nosotros y gracias a Él somos libres de toda condenación. La palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero también como hijos de Dios no podemos irnos al libertinaje. Y es lo que está pasando en la iglesia de Corinto y es la llamada de atención y muy fuerte, tal así que Pablo dijo, entréguenlo en el nombre de Jesús y por el poder de Jesucristo sea entregado a Satanás. Así de firme y así de fuerte es la disciplina del Señor. Y recuerden que ser entregado a Satanás no es nosotros condenándolo, es separación de la iglesia. Porque si mantenemos en la iglesia dándoles posición, dándoles espacio, lo único que vamos a lograr es que otros miren y digan, eso está bien.
Y como Él lo hace y nadie le dice nada, yo también lo puedo hacer, de tal manera que toda la iglesia termina contaminándose. Entonces, qué buena llamada de atención, mis hermanos, qué buena llamada de atención para que todos nosotros también podamos entender, como dice aquí Efesios 4, 22, 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cada día debemos despojarnos más de la cultura, hermanos. De no juzgar, de no actuar con las tradiciones que aprendiste en tu hogar o en tu círculo de amistades, sino conforme la palabra de Dios. Nosotros tenemos que vivir con nuestras vestiduras nuevas, con el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén, mis amados hermanos. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo de meditación. Vamos a pedirle que esta palabra que hemos meditado pues sea grabada en nuestros corazones. Amén. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, porque eres bueno con nosotros en gran manera. Gracias, eterno. Gracias, soberano Dios, porque siempre, Señor, tú estás con nosotros, guardándonos y librándonos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles contigo también, Señor. A no dejar, Señor, que la cultura de este mundo se imponga, Señor, a nuestra forma de vivir. Que nosotros podamos guiarnos, Señor, conforme a tu palabra, conforme a este hombre nuevo que tú has hecho de nosotros. Que nos podamos alimentar de tu palabra para saber lo que es justo, lo que es verdadero, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque es usted quien nos hace recordar todas estas cosas. Te bendecimos, soberano Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Ya nos estamos viendo nosotros la próxima semana. Bendiciones.